grabo. Hogai significa, es mejor para ti si haces tal cosa. Es una expresión de final de frase que se puede usar para dar un consejo. Cuando uno sugiere una actividad con hogaides, estás dando un consejo relativamente específico. Es decir, que es muy recomendable que la otra persona haga eso que tú estás haciendo y si no sigue el consejo es probablemente haya una consecuencia, un peligro, un problema, ¿vale? Entonces, hogaides es bastante peculiar en su modo de uso, con diferentes conjugaciones, y aquí vemos un poco la complejidad de esta estructura, porque depende de si el consejo que se da está en su forma afirmativa o negativa. Cuando está en forma afirmativa, ¿ok? Hogaides generalmente va a venir después de la forma corta pasada, ¿ok? Entonces, forma corta pasada de un verbo más hogaides, ¿ok? Cuando el consejo, en cambio, está en la forma negativa, el verbo va a estar en su forma presente corta. ¿Ok? Entonces, no pasada. Forma presente más hogaides, el consejo, forma negativa. ¿Vale? Esto es un poco complejo. Como tal, habría que tenerlo en cuenta para no equivocarnos al momento de leer o entender alguno de estos textos. ¿Ok? Solamente recuerden, si antes de hogaides tenemos una forma corta pasada, el consejo es afirmativo. Si antes de hogaides tenemos una forma corta presente negativa, también, el consejo será un consejo negativo. O sea, no hagas tal cosa. Es mejor si no haces tal cosa. No sé si me dejo entender. Ay, ¿Sí? A ver, vamos a ver estos ejemplos, porque tengo estos dos ejemplos aquí, que fueron los que vimos justamente en su debido momento. El primero dice, Motto yasai o tabeta hou ga ii desu yo. Motto yasai o tabeta hou ga ii desu yo. Antes de hou ga ii desu yo, ¿qué tenemos? forma corta pasada. Forma corta pasada, tabeta. Entonces, el primer consejo es afirmativo o negativo. Afirmativo. Afirmativo ですね。はい。Veamos el siguiente. 授業を休まない方がいいですよ。授業を休まない方がいいですよ。¿Qué es lo que hay antes de hogai? Presente negativo. Forma corta negativa, por ende, el consejo está en forma negativa, ¿no? Lo que dice el consejo número 2 es, ¿qué cosa es Yu-Gi-Oh? Clase. Clase, muy bien. Yasumanai hogai desu yo. ¿Qué consejo le está dando? Que no falta clase. Exacto, es mejor si no faltes a clases, ¿no? Es mejor que no faltes a clases, que no te ausentes de clase, ¿vale? Yu-Gi-Oh! Yasumanai hogai desu yo. Por eso también tenemos el uso de la partícula yo aquí, ¿no? Porque no está escrita allí solamente para adornar, tiene una función, ¿no? Ya que es un consejo que de cierta forma es un poco autoritario, ¿m? Pues la partícula yo tiene un uso particular justamente aquí, ¿no? De mostrarnos esta situación, ¿no? De dejar bien en claro pues que se trata de algo por lo cual no podemos omitir, no podemos no hacer. ¿Bien? Vamos a ver el consejo de arriba entonces, ¿qué decía? Motto yasai o tabeta hou ga ii desu yo. Que es mejor si come más verduras. Es mejor si comes más verduras, no es mejor para ti comer más verduras. はい。はい、ここまで質問がありますか？
Yeah. Ya. Entonces, a ver, teniendo en cuenta estas estructuras, ¿no? Este tema que tenemos aquí, me gustaría volver a la parte del workbook para intentar realizar estos ejercicios. Parte- Sensei, yo sí tengo una duda. Si estuviera en la forma corta, presente, pero positiva, Mm. ¿está mal? ¿Dices lo que va antes de Hogai desu yo? Ay, Hai. No, no está mal, pero sería un consejo afirmativo, ¿no? Como el primero. Tabeta. ¿No? Tabeta está en la forma corta. Dices presente. Ok. Eh, mm. Lo que pasa es que la estructura Hogai desu yo requiere justamente la forma corta pasada cuando se quiere dar un consejo afirmativo y la forma corta presente negativa cuando se quiere dar un consejo negativo. Así que si tú dices, por ejemplo, Moto yasai o taberu Hogai desu yo, no es que no se entienda, se va a entender, pero sí está mal gramatical, no por la estructura. wakaru. Arigato. Hai, hai. Bien. Perdón, no había entendido al inicio. Bien. Vamos a ver entonces el workbook. A ver, tenemos aquí estas frases. Vamos a intentar traducirlas, ¿vale? La número 1. Sería mejor si vas al hospital. ¿Cómo quedaría aquí? Es un consejo afirmativo, por lo cual nos esperamos una forma corta pasada antes de Hogai. Sería yo y ni Ujú, ita, ita, ujú. Ita, ¿sí? ita Hawaii. Yes. Hogai des yo. Es yo. Sí. Arigato. Tenemos entonces acá la primera frase. Byoin ni itta houga ii desu yo. Recuerden que aquí hay, bueno, justo en esta frase hay tres vocales largas, ¿no? Byoin, ho, i. Hay que realizar estas vocales largas, no las dejen pasar. Byoin ni itta houga ii desu yo.はい. Vamos a ver la número 2. Sería mejor que memorices kanji. Ahí. Memorizar era oboero. はい、そうですね。覚えるです。はい。Sería kanji o oboeta hogai desu yo. はい、そうですね。漢字を、ちょっと待って。漢字を覚えた方がいいですよ。はい、いいです。3番。Es mejor si escribes una carta para tu mamá o a tu mamá. はい、ちょっと考えて。Podría ser ah, Okasan ni うん、carta tegami うん、o sí, ah, kita no. ah, kaita, creo. 書いたはいはい。Ah, ok. Hogai desu yo. そうです。書いた方がいいですよ. A ver, aquí solo una pequeña precisación. Al decir kaita, ¿no? El kaita es la misma forma de, por ejemplo, de esta, que es dibujar. Kaita es la misma forma corta pasada del verbo kat, que es escribir. ¿No? Entonces habría que prestarle mucha atención. Para cuando ustedes se quieren un poco aventurar a escribir frases de forma digital, es decir, están en computadora, tienen el teclado instalado, así como voy yo, ¿no? En clase.
hay que prestarle mucha atención a los kanji. O sea, como tal, no hemos tenido mucho tiempo en el curso como para ver kanji, pero sepan que el kanji de escribir es este, ¿no? Este que parece, ¿no? Una especie de... Bueno, el que tiene más trazos respecto a los dos, ¿no? El que se ve más lleno de trazos. Em, Sobre todo porque cuando a veces en ciertos exámenes o en ciertas publicaciones, yo a veces he visto, a veces algunos de ustedes me tienen agregado en Instagram o me tienen agregado en Facebook o en Twitter, por lo cual a veces cuando intentan publicar algo en japonés, hay errores porque pues los escriben con lo que ustedes saben en hiragana, pero lo que les aparece de forma escrita son kanji y los kanji no representan lo que ustedes quieren decir. No, entonces, antes de tener, por ejemplo, hacer una cierta publicación, vean bien los kanji. O vean bien si realmente es el kanji que, por ejemplo, aquí, ¿no? Si decíamos kai taho gai desu, y si utilizábamos esta, no estamos diciendo sería mejor escribir una carta a tu madre. No, sería mejor dibujar una carta a tu madre. Es otra cosa. Entonces, sí, el sonido es kaita, pero el kanji es distinto, ¿no? Entonces, solamente les digo como tal, presten mucha atención. En N4, para los que continúen, bueno, supongo, para los que quieren continuar en Marquesa, o los que quieren continuar conmigo en el proyecto aparte, eh, personalmente en el proyecto aparte voy a dedicarle mucho espacio a lo que es todo kanji. O sea, como que la división es un poco distinta, van a ser clases igual de lunes a viernes, pero por ejemplo las clases del viernes van a ser solo kanji, kanji y lectura. Mientras que todo el resto de clases van a ser gramática y conversación, pero van a durar una hora, no media hora. Entonces, vamos a tener mucho más tiempo de practicar, muchísimo más tiempo de ahondar en cosas que de repente, por la necesidad del instituto actualmente donde nos encontramos, de seguir otro método, capaz han dejado de lado, como es la parte de la escritura como tal. ¿No? Entonces, no más se los comento, porque a mí personalmente me parece algo muy importante, ¿no? Como que englobar todo en un solo curso que ofrezca no solamente la parte como tal, el temario que necesitan para poder posteriormente certificarse e ir a tomar el examen oficial de M4, M5, sino también justamente para que puedan lograr eso, mezclarlo con la parte de la escritura y la comprensión. Entonces, ya luego, como les había comentado, les voy a ir comentando en el grupo y como tal, ya luego veremos cómo va desarrollándose el grupo, cómo se va formando el grupo, ¿no? Ya tengo varias de ustedes que van a continuar allí. Entonces, esto para volverles a recalcar la importancia de los kanji, ¿ok? Los kanji son, diría yo, un elemento casi fundamental. Yo creo que debería darse la importancia necesaria porque si ustedes buscan cualquier cosa en japonés, va a estar repleto de kanji. Ustedes pueden saberse toda la gramática, pero si no saben kanji, no pueden leerlo, ¿no? Entonces, es algo que personalmente me presiona muchísimo de que en el curso actual no se haya visto por el tiempo y por la presión que ha habido por otras partes, pero sí es necesario que ustedes, si desean, pueden estudiarlo por su cuenta como tal. Pues hay muchísimas páginas en internet, los kanji no necesitan de por sí de un material específico, ustedes pueden ir estudiando los kanji que encuentren en lecturas y demás, pero si quieren un orden, ¿no? Un orden un poco más mirado a los niveles, ¿no? Kanjis de N5, kanjis de N4, etcétera, sepan que en la otra parte que les comenté yo, lo que les comenté ahora extraoficial, va a haber mucha importancia en eso, ¿vale? Entonces, me espero que ustedes como tal también le den importancia a esa parte de los kanji, ¿ok? はい。 Bien. A ver, vamos a ver entonces aquí en número 4. Sería mejor para ti no preocuparte. Preocuparse, ¿recuerdan cómo era? いいえ。 ¿No? Shinpai suru. Shinpai, papá. Shinpai suru. Eso significa preocuparse. Ujú. Aquí como tenemos un consejo negativo como tal,
Recuerden que vamos a necesitar se me pasa, la forma corta presente negativa. Entonces sería Shinpai, Shinpai Shinai Hokai desu yo. そうです。心配しない方がいいですよ。心配しない方がいいですよ。Bien. Número 5. Sería mejor que no fumes. Sería tabaco o shinai hogai desu yo. Aquí atención porque fumar es tabaco o su. Tabaco o su. Entonces, ¿cómo sería la parte del verbo conjugado a la forma negativa? Sería suanai o suwanai. Subanai. Bien, entonces va a quedar tabaco subanai hogai desu yo. Tabaco subanai hogai desu yo. Aquí me gustaría abrir un paréntesis cultural nada más. Cada vez son menos las personas que fuman en Japón. Y esto se debe a que, digamos como tal, hubo un boom de cometer esta acción en los años 90, ¿no? Había muchísimas personas que fumaban también a partir de la mitad de los años 80, porque llegaron muchas modas provenientes del Reino Unido, ¿no? Por ejemplo, los rockers o las personas que iban en motocicleta, ¿no? Y que digamos, proyectaban una cierta imagen de ser rudos, ¿no? Fuertes y demás, en ambos géneros, o al menos los géneros eran, digamos, mayoritarios en ese momento, ¿no? Femenino y masculino, femenino y masculino. Entonces, de allí empezó, digamos, toda esta moda, porque es una moda para ellos, porque como tal, el hecho de fumar no es algo que la sociedad japonesa, digamos, contemplase mucho en la antigüedad, mientras que en la sociedad occidental sí, sí, o sea, hay muchos registros de personas que fuman pues desde hace muchos años. Entonces, cuando llegan estas modas, como tal, pues empieza, tiene un boom y luego baja. Ahora, como que pues se volvió parte de la normalidad dentro de la sociedad japonesa ver a personas fumar, pero cada vez hay menos porque el gobierno, ahora un poco, también escuchando las críticas de los pobladores, ha creado lugares, hay muchos en Tokio, por ejemplo, en los cuales si fumas, tienes que estar en esos lugares. Por ejemplo, estás esperando al bus, ¿no? Estás esperando que llegue el bus. Entonces, si quieres fumar, hay literal una cabina transparente al lado, cerrada, donde pues tienes que ir y estar allí. Entonces, es como que hacer una especie como de separación entre quien fuma y no fuma. Y además, ya luego se imaginarán que cuando entran más de 2 personas en esa cabina, pues es como si fuera una cabina completamente llena de niebla, porque no se ve nada. Y también porque el país cada vez se ha vuelto más rígido con leyes. Por ejemplo, no puedes fumar en la calle, está prohibido y te cae una multa y hasta arriesgas a estar preso, porque estás, digamos, por el concepto, bueno, en realidad debería ser un poco así, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista. ¿No? Cuando alguien fuma, pues también estás dañando, no voy por la situación de pulmones, sino estás influyendo en la normalidad, en la vida cotidiana de alguien que capaz no fuma, ¿no? Entonces, pues, desde ese punto de vista, no podemos con nuestras acciones incomodar a alguien más. Si queremos fumar, pues hagámoslo en un lugar o que están todos quienes fuman, o en lugares donde no se afecte a alguien. Entonces, por eso ahora en las grandes ciudades japonesas hay leyes como tal para eso. Esto ha hecho que baje muchísimo el consumo de tabaco en los últimos años en Japón. Y, y, por ejemplo, estas leyes son aplicables también a los extranjeros. Entonces hay muchos artículos por ahí en internet de extranjeros que se quejan, que no sabían de la ley y de repente pues tienen que pagar una gran multa de dinero al gobierno por haber fumado en lugares públicos, ¿no? Entonces,
está bastante, una situación bastante incómoda allí, pero que ya que estaba el tema, les comento, ¿no? Para que sepan cómo va. Bien, ahora vamos a ver la número 6. La última, es mejor que no mientas. El verbo mentir es uno de esos verbos en japonés que tiene una paráfrasis, es decir, que no es como tal una sola palabra, sino toda una estructura. Es uso o iu. Uso o iu. ¿Vale? Eso es mentir, que literal dice decir una mentira. ¿Vale? Decir una mentira. Uso o iu. Se los pongo en hiragana. Bien, entonces, ¿cómo quedaría la recomendación aquí? Sería uso o itanai hoga ii desu yo. Atento, iu tiene la misma, digamos, morfología que su, o sea, termina en hiragana u. Mm, Nai, A ver, pero antes del nai, ¿qué hay? si no era itanai, Mm, mm. nata. Sí, itanai, no me viene a la mente un verbo con el cual podamos conjugarlo así. Mm. Wanai. Wanai, guagua, exacto, ¿no? Con la W, ¿no? Que aparece en la forma corta negativa. No, sobre todo, a ver, esto sucede, este fenómeno sucede con los verbos en U y que terminan justamente con el hiragana U. Entonces, kau, su, iu, ¿no? Terminan como tal con el hiragana U. Cuando queremos conjugar esto a la forma corta presente negativa, atención, forma corta presente negativa, nada más allí, bueno, posteriormente también en la forma pasada, negativa, eh, aparece esta W, ¿no? Entonces no es solamente anai, sino wanai. Uso o iwanai, hoga ii desu yo. ¿Y desu ka? Y des. Ok. Bien, chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Y es. ¿No? Ok. Entonces, a ver, repito, el día lunes supongo que vamos, bueno, me voy a encontrar con los chicos que faltan y que no confirmaron su reserva para la revisión del workbook, ¿no? Entonces yo tengo, repito, para el martes tengo programado Dylan y Jenny, para el miércoles tengo programada Brenda, así que los demás supongo que se van a presentar el día lunes, ¿no? Entonces para la revisión. El día que les toque hacer el examen, repito, a ustedes les toca el jueves 28, así que sí, no es necesario que se conecten los días en los que no tienen revisión de workbook, ¿ok? Pueden usarlo para estudiar, practicar, ponerse a terminar de hacer el workbook justamente también, si es que les toca en otros momentos. Pero el día jueves sí necesitaría que se conecten puntuales, ¿no? A las 8:30 am para realizar el examen, ¿vale? Yo como tal ya les di las pautas de cómo va a estar dividido, me parece, pero lo voy a volver a repetir ese mismo día, ¿ok? El examen va a tener una duración de 1 hora con 30. No es necesario que se queden conectados 1 hora con 30. Es más, yo les voy a dar las indicaciones, les envío el enlace y me desconecto. Pero sí voy a tener el cronómetro al lado. Entonces, ya luego van a tener que enviarlo dentro del periodo de tiempo establecido. Yo voy a corregirlo en la medida de lo posible en casi inmediato, ¿no? Para que ya sepan si superaron el examen o no. Y el día siguiente, 29, es la graduación a las 8:30 am, para la cual les solicito que tengan micrófono que funciona o al menos la cámara que la puedan activar, pues como tal, necesitamos hacer la captura de todos, ¿no? De todo el grupo que termina, ¿no? Ese mismo día, luego les voy a dar la disponibilidad de sus certificados de mérito en Classroom, así que allí van a estar. El grupo de Classroom, un pequeño detalle que me gustaría que ya sepan ahora, va a estar activo durante un mes, o sea que
se gradúan el 29 de octubre. Ese Classroom está activo hasta el 29 de noviembre, ¿vale? Después lo voy a desactivar, lo voy a eliminar porque como tal es un Classroom hecho desde mi cuenta, por lo cual me quita mucho espacio, ¿no? Entonces, como ya terminé el curso, les doy un mes como por si quieren bajarse el material, estudiar y demás. Si no, después de un mes ya está eliminado, ¿vale? Entonces descarguen a tiempo lo que quieran descargar, descarguen a tiempo su certificado. Bueno, no pasa nada si no lo descargan y luego si se les pasa y me lo piden, yo los tendré. Y nada, chicos, pues entonces estudien tranquilos para el examen porque van a ver que no es nada del otro mundo. Y nos estamos viendo entonces para la próxima semana, ¿vale? Right. Arigato. Mataraishu, minasan. Que tengan un buen fin de Mataraishu. semana. Chao, chao.